Ok. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. En nombre de Les Aurea, les damos la más cordial bienvenida a este espacio académico. Agradecemos su presencia y su interés por seguir construyendo el conocimiento en el ámbito del derecho. El día de hoy tenemos el honor de contar con un invitado de primer nivel, un abogado con una trayectoria sólida y multifacética, ¿no? Me refiero al doctor Luis Manuel Marcelo Ramírez Bravo. Es abogado particular y especialista en litigios penales, además de ser el fundador de CEO de la firma Marcelo Ramírez Abogados. Su formación académica es rigurosa. Es egresado de la maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha realizado diversos diplomados de especialización en Derecho Penal y Procesal Penal. Pero su labor no se queda en el ámbito privado. El doctor Marcelo es un profundo difusor académico. Ha sido convocado por colegios profesionales a nivel nacional, la Policía Nacional del Perú, universidades de todo el país y prestigiosas instituciones jurídicas. Actualmente se desempeña como coordinador académico de juris.pe y ha sido capacitador de la Escuela del Ministerio Público. Como conocimiento a su trayectoria, ha sido nombrado miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali y de Cerro de Pasco. Además, ha llevado su conocimiento más allá de nuestras fronteras como conferencista nacional e internacional. Es un privilegio tenerlo con nosotros y sin más preámbulo, dejemos que su experiencia y palabra nos guíen. Bienvenido, doctor Luis Marcelo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Listo, muchas gracias Kenji por la presentación y como tú lo has mencionado el día de hoy tenemos una clase muy interesante que está referida específicamente a la autoría y la participación que tenemos que tener en consideración en el marco de la propia regulación continua y específica que se va a poder establecer y va a poder conllevar el correcto funcionamiento que tenemos que tener como profesionales, como abogados y obviamente lo que se va a tener que enmarcar dentro del debido proceso, ¿correcto? Voy a compartir diapositivas, a ver, me confirman si es que se logra visualizar. A ver. Ya. ¿Se logra visualizar? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí, Excelente, sí. muchísimas gracias. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que está enfocado a la autoría y la participación que tenemos que tener nosotros en consideración dentro de un proceso penal, dentro de los supuestos que van a poder englobar, van a poder establecer y más aún se van a poder reconocer dentro del marco de la jurisdicción competente que va a poder enmarcar verbos rectores, va a poder enmarcar correcto funcionamiento que se tiene que tener en consideración al momento de poder actuar dentro de cada uno de estos supuestos. Bien, cuando hablamos de la autoría y la participación, siempre nosotros nos vamos a dar cuenta o vamos a tener como verbos rectores quién es el autor intelectual o material y quién va a ser el partícipe, el cual va a tener una función dentro de cada uno de los órganos jurisdiccionales o obviamente dentro del proceso. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer una distinción específica del autor material con la propia autoría directa. Porque estos verbos clave, estos verbos rectores, conllevan un análisis específico que va a implicar acción, que va a implicar volatilidad, voluntad, pero el verbo rector que va a definir la autoría directa como tal es el acto criminal. Ese acto criminal que va a poder conllevar o se le va a poder atribuir a una persona como tal por el simple y llano hecho de poder establecer o poder entender cada uno de los verbos o cada uno de los supuestos que van a poder materializar o conllevar un hecho delictivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿El autor solamente tiene que tener acción o solamente tiene que tener control del acto criminal? Ahí el Código Penal reconoce algo muy interesante, el tema del dominio del hecho.
yo tengo dominio y se encuentra en la esfera de mi dominio poder ejemplificar, poder ejecutar, poder materializar dicha acción para poder establecer una conducta criminal. Supongamos que yo le robo a Claudia. Listo. Ella tiene su celular o tiene una tablet, una laptop, y le sustraigo su celular o le sustraigo su tablet. Y en ese aspecto, Claudia lo que dice, ¿sabes qué? Voy a poner mi denuncia porque yo ya sé quién es el autor directo que me ha sustraído. Es más, me ha amenazado con un arma punzocortante. Listo. ¿Hay acción directa? Sí hay acción directa. ¿Hay voluntad de poder sustraer un bien que no me pertenece, ajeno y que contraviene el espíritu de la normativa? Sí lo hay. ¿Hay control del acto criminal? Claro, pues porque la gente, el autor como tal, ya sabe el modus operandi. Allá. Primero, le digo a Claudia que nos vamos a encontrar en tal lugar. Después, ¿qué es lo que hago? La amenazo. Después, le muestro el arma punzocortante y le sustraigo su laptop. Listo. En ese aspecto, ¿puede materializarse el hecho delictivo? Por supuesto que sí. Y ahí viene la siguiente interrogante. Oye, pero ¿está dentro del verbo rector de la esfera de dominio? Sí lo está. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente dentro de esta conducta típica es contraveniente a lo que te dice la ley penal. Es contraveniente a lo que te dice el espíritu de la normativa. Y en ese aspecto lo que nosotros tenemos que recopilar, lo que tenemos que recalcar es qué es lo que tenemos que hacer como agentes dentro de la propia participación. Esa conducta típica que obviamente se encuentra enmarcada en la teoría del delito como acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, sí cumple el requisito para poder establecer autoría directa. Sí cumple el requisito para poder establecer autor material dentro de la comisión del delito de robo. Viendo la modalidad, robo agravado con subsecuencia de muerte en cada uno de estos extremos. Entonces, esa autoría directa, recapitulando, ¿tiene un control criminal? Claro que sí, pero no solamente el control criminal de la acción, sino que también la voluntad propia para poder ejecutar este delito. Y ahí viene un tema muy importante que nosotros tenemos que recalcar, la responsabilidad penal. Aquí viene un tema muy importante, porque si yo atribuyo una autoría directa, yo sé que él es el autor intelectual. Muy distinta es la cosa, muy distinto el escenario, cuando ya nosotros tenemos coautores y ya no podemos delimitar un autor directo. Si Marcelo Ramírez le sustrae a Juan su celular, su tablet, su laptop, y obviamente lo realiza Marcelo Ramírez, el autor intelectual, el autor directo es Marcelo. Pero si Marcelo se junta con Claudia, se junta con Rubén, se junta con Mario, se junta con Brad para poder ejecutar, obviamente no se puede atribuir autoría directa. Y ese grado de autoría pasa a ser simplificado por el grado de coautoría. Esa coautoría que va a establecer grado funcionarial, que va a establecer aspectos específicos para poder enmarcar cuál va a ser el rol funcional que se va a poder utilizar o que se pretende utilizar en cada uno de los supuestos, es el siguiente. ¿Tiene que haber una individualización? Sí. El Ministerio Público, en la mayoría de casos, y aquí viene un gran problema que creo que obviamente tenemos que entender y darnos cuenta en la realidad, es la siguiente. A ver, les comento. El Ministerio Público, yo he tenido casos en Huánuco, trata de poder imputar que todos pertenecen a una banda criminal. Listo. Pero lo que no se está dando cuenta en algunos aspectos es de que el que supuestamente pertenecía a una banda criminal, oye, también ejerce funciones de jefe, designa que esa persona ejecute el asesinato, ejecute la extorsión, o en su defecto cobre los cupos, o cobre el dinero, o se preste para los yapes, y obviamente también en este tipo de aspectos ya no se puede hablar de una autoría directa como tal. Muy distinta es la cosa si es que yo como persona, yo como supuesto extorsionador o como líder de una organización criminal, yo ejecuto, no te pido ayuda ni a ti ni a ti. Yo como persona te amenazo, yo como persona cobro, yo como persona transporto, yo como persona amenazo y todos los actos me responsabilizan a mí. Porque obviamente la imputación penal va a ser más claro.
Ya no va a haber, oye, a ti te imputo esto, te imputo el otro, te imputo este aspecto, entre otros. Y aquí viene un tema muy importante que nosotros tenemos que recalcar. Y está referido a que obviamente es mucho más difícil para el fiscal realizar una imputación distinta a cada uno de los sujetos procesales si es que no tiene bien claro el proceso como tal, si es que no tiene la imputación concreta que le va a realizar. Le imputan autoría, pero a las finales terminó siendo coautoría. Y este acto como tal, esta responsabilidad, tiene que tener un resultado del hecho ilícito y obviamente no va a contravenir a aspectos subjetivos dentro de la propia materialización. Y aquí hay un aspecto muy interesante que nosotros tenemos que recalcar. ¿De qué manera se va a poder realizar, de qué manera se va a poder coordinar o de qué manera se va a poder establecer estos verbos rectores para poder entender correctamente lo que quiere el legislador? Y es ahí un tema muy importante que nosotros tenemos que recordar. Y es el siguiente. El autor directo cumple todos los elementos del delito. Acción, tipicidad, antijulicidad, culpabilidad, punibilidad. Listo. Él es el que ha ejecutado y ha tenido todo ese intercriminis para poder convertirse en autor directo. A diferencia del propio coautor. Y obviamente, aquí vienen dos aspectos muy interesantes. Si es que se trata de vincular, si es que se trata de establecer una responsabilidad compartida, una responsabilidad específicamente hablando, lo que nosotros tenemos que recordar, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Estos actos, estos hechos, pueden recaer o pueden establecer actos que establezcan confesión sincera. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, doctor? A ver, explíquenos. Les comento. Supongamos que no sé, a Omar le imputan haber cometido el delito de asesinato. Listo. Pero obviamente la fiscalía dice, pero es imposible que Omar haya cometido ese asesinato porque yo veo que hay cortado el dedo, le ha estrangulado, lo ha cortado en diferentes partes de su cuerpo, es más, lo ha puesto en una maleta y acá necesitaba apoyo. Listo. Y es más, es improbable que Omar haya ejecutado solamente él todos estos actos posteriores o actos preparatorios para poder ejecutar este delito. Y la fiscalía dice, no, Omar no lo ha podido hacer solo. Hay otro cómplice de Omar. Pero Omar dice, no, yo lo he hecho solo. No, es imposible porque mira, tú no tienes conocimientos de cómo cortar huesos, no tienes conocimientos de cómo hacer estos actos y obviamente poder resolver un acto necesariamente específico y válido que va a poder establecer directamente a varias personas. Ahora, muy distinto es el escenario si es que Omar asume la responsabilidad. Se puede acoger a una terminación o una propia conclusión anticipada. ¿Es lo ideal? En la mayoría de casos sí, en algunos casos no, pero va a depender que este tipo de aspectos, que este tipo de hechos conlleven a un análisis específico y primigenio de la prueba. La autoría directa como tal especifica que lo que va a realizar personalmente el agente, la persona, tenga que tener elementos circunstanciales para poder cometer este acto circunstancial. Pero aquí cambia la figura. Hay un caso muy interesante, doctores, que sucedió en la ciudad de Huacho. ¿Listo? Eh, esta persona había asesinado a su pareja, que era mexicana, pero al momento de que lo había asesinado, los agentes pensaban que había sido un asesinato normal, mejor dicho, lo había cortado, le había disparado y con posterioridad esa persona le había arrojado su cuerpo al mar. Listo. Entonces, ese era el primer caso hipotético. Asesinato con subsecuente desaparición de cuerpo. Los actos y los hechos conllevaron un análisis posterior y se dieron cuenta que esta persona no solamente podía ella ejecutar ese delito o él ese propio delito. Ellos dijeron, no, acá ha habido más personas para poder materializar o para poder ejecutar este acto criminal. Y obviamente lo que se pudo encontrar, lo que se pudo establecer es que esa persona solamente lo hizo y no solamente por su confesión sincera, sino que esta persona lo que había establecido era lo siguiente, tenía conocimientos de medicina un poco compleja, se había preparado para ser médico y obviamente sabía qué arterias tocar,
qué actos realizar para que pueda aparecer y confundir a los médicos legistas, o mejor dicho, a los peritos forenses, al médico forense, y establecer que no fue por un tema de asesinato, sino que fue por un tema de descuido, se cayó al mar, lo arrojó, entre otros. Entonces, esos aspectos conllevan a nosotros poder entender de qué manera la autoría y la coautoría va a poder actuar. Y esa situación grave, específica, nos conlleva a nosotros poder examinar algo muy importante. ¿Qué es lo que tiene el legislador? ¿Qué es lo que puede hacer dentro del correcto funcionamiento de la administración de justicia? ¿Y qué es lo que debe de hacer dentro de la autoría directa? Y aquí viene un tema muy interesante. El dominio del hecho. Si es que nosotros nos enfocamos en dos teorías, en la teoría del dominio del hecho y de la infracción del deber, vamos a poder caer en un círculo vicioso muy recurrente por los propios doctrinarios y por los propios abogados. La teoría de la infracción, cuando se incumple cada uno de estos actos y obviamente también genera un deber funcionarial, entre otros. La teoría del dominio del hecho, que va a poder delimitar quién es el autor directo, quién es el coautor o cuál ha sido la relación directa con los hechos en materia de investigación. Listo, perfecto. Si nosotros nos centramos en algo muy importante, que es determinar quién es el autor, tenemos que utilizar la teoría del dominio del hecho. Eso no está que se pueda dudar o que pueda establecer criterios distintos al momento de poder tener en consideración estos aspectos. Pero obviamente conlleva un análisis específico poder analizar cada una de las pruebas. Y conlleva el siguiente escenario. El autor es el encargado y es el llamado a poder decidir cómo, cuándo y dónde se ejecute el delito. Ese es el primer escenario que nosotros tenemos que reconocer. El autor es el llamado a ello. Es el que tiene que reconocer cómo se va a ejecutar, de qué manera se va a realizar, si es que tiene circunstancias específicas, si es que tiene circunstancias realizadas para poder establecer cada uno de estos supuestos o cuál va a ser el escenario ideal para poder convertirlo en autor. Y aquí viene un elemento muy importante, la voluntad. Esa voluntad que va a poder ver no solamente en lo que se refleja en el acto y el resultado, sino que también en el iter criminis que se va a utilizar. Ese camino del delito desde la fase de ideación, la fase de coordinación, desde la fase de impunibilidad hasta la fase de punibilidad, nos va a conllevar a entender quién es el autor directo. Y recuerden, ahí viene un tema muy interesante, doctores. Ahí viene, creo yo, el primer escenario que nosotros tenemos que buscar para poder entender el escenario necesario. Hay que darnos cuenta que esta forma, que estos medios necesitan y obligan al propio autor a entender cuál va a ser esa teoría que nosotros vamos a utilizar. Y obviamente conlleva un aspecto muy necesario que nosotros tenemos que entender como abogados litigantes, y es lo siguiente. ¿Puede existir planificación? Por supuesto que sí. ¿Esa planificación tiene que actuarse previa a una actuación impulsiva? Claro. Y esa actuación impulsiva lo que va a poder determinar o lo que va a poder establecer es el escenario actual que tenemos dentro de la propia autoría directa. Si yo cometo dicho delito y yo he tenido la manifestación de voluntad, el dolo, llamémosle así, de poder ejecutarlo, me convierte en un autor directo. Hay un caso muy sensacionalista a propósito de lo que sucedió en el caso de Adrián Villar. A esa persona se le atribuyó por los hechos, los actos y las subsecuencias el tema de autoría directa. Esa autoría directa que ha conllevado que la persona pueda afrontar en este momento una prisión preventiva y obviamente que pueda tener la necesidad de poder actuar como autor. Ahora, muy distinto hubiese sido el escenario, muy distinto hubiese sido el hecho, muy distinto hubiese sido el aspecto circunscrito que se va a poder establecer, que si es que también se podría delimitar responsabilidad a su pareja o a su enamorada en ese momento que era Francesca Montenegro. ¿Por qué? Porque si se determina que era responsabilidad de los dos el actuar, el accionar, podría delimitarse una coautoría al momento de los hechos. Ahí viene el escenario posterior. Y yo me pregunto, dentro de este caso mediático, lo siguiente. ¿Por qué si la fiscalía tenía el hecho circunscrito que Adrián era el responsable,
¿Por qué también no le pudo procesar si es que demostraba que Francesca se encontraba en el auto? También atribuirle una acción penal, si es que ella también omitió el auxilio. Si bien no cometió el homicidio culposo, no socorrió el auxilio porque se encontraba en el lugar de los hechos. No, pero es que Adrián se encontraba manejando, pero también era el copiloto y tenía el deber o la responsabilidad, llamémosle social o humana, de poder coadyuvar en el escenario posible. Ahí viene el escenario. Ahí viene el tema de cómo nosotros podemos delimitar el tema de la autoría directa y obviamente también entender la autoría material. Ahora, en este accidente, en este acto, puede accionarse dos vertientes muy interesantes que ustedes ya conocen, el dolo y la culpa. Pero obviamente también lo que va a implicar son los aspectos que van a generar responsabilidad penal. ¿Qué aspectos van a generar responsabilidad específicamente hablando o coadyuvando dentro de la investigación? Y ahí lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente: de qué manera el autor, de qué manera cada uno de los sujetos procesales van a poder accionar de una manera específica, de una manera consensuada y de una manera necesaria dentro de cada uno de estos supuestos. Ahora, ¿ambos acciones pueden generar responsabilidad penal? Claro que sí, pero el tema de la determinación que se va a poder utilizar va a ser el punto divergente que se va a poder enmarcar dentro de cada uno de estos supuestos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que analizar, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es de qué manera este tipo de actos va a conllevar un análisis específico, de qué manera este tipo de actos va a conllevar un análisis necesario para poder entender cada uno de estos presupuestos que viene enmarcándose dentro de la propia gestión que se viene estableciendo por el Ministerio Público. Ahora, hay otro caso muy interesante que se viene marcando, que es el tema de Pasamayo. Y ustedes dirán, pero doctor, a ver, en el tema de Pasamayo se determinó responsabilidad directa al propio conductor porque obviamente no había preveído, había una autopuesta en peligro, el no poder revisar el auto, en este caso, antes de poder llevar o transportar a esas personas. Y más aún, al hacer o encontrarse en máxima velocidad, causa una responsabilidad directa a la persona que se viene conduciendo dentro del presente vehículo. Y dentro de este tipo de supuestos, nosotros tenemos que analizar lo siguiente: de qué manera se tiene que accionar por parte del órgano jurisdiccional, de qué manera se vaya a poner en práctica esto o cada uno de estos supuestos que van a poner o que van a realizar dentro de la administración pública. Y aquí viene un tema muy interesante que nosotros tenemos que analizar. Tenemos que nosotros entender lo siguiente: cada uno de estos actos que han conllevado para delimitar la autoría o la coautoría, nos conlleva a nosotros poder entender el tema de flagrancia, cuasiflagrancia y el tema del instigador que va a poder ingresar dentro de la autoría y participación. ¿Tiene mayor responsabilidad el instigador, el coautor o el autor? Si es que yo le digo a Claudia, Claudia, ¿sabes qué? Yo quiero que el día de mañana tú a Mario le sustraigas su celular y obviamente también tú me puedas entregar y yo te voy a entregar 1.000 soles. Ah, ya listo, Claudia dice, ¿pero me vas a entregar 1.000 soles? Sí. Claudia sustrae el celular, pero no le entrego los 1.000 soles. Claudia, ¿era una instigadora? No, yo era el instigador. Claudia, ¿es un coautor? No es autor porque ella lo ejecutó. Ella, como es estudiante de Derecho, como es una profesional, sabe diferenciar entre el bien y el mal. Sabe diferenciar qué actos van a generar una responsabilidad o reproche penal y también ella sabe que los actos que va a cometer van a tener una sanción punitiva. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente: ¿cuál es el aspecto importante o necesario que nosotros tenemos que tener en consideración para poder accionar dentro de cada uno de estos supuestos? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, doctores. La determinación de la responsabilidad, tanto directa o indirecta, tiene que tener verbos necesarios para poder ejemplificar o tratar de custodiar la prueba. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? A ver, explíquenos por qué, doctor. Les explico. Lo que nosotros tenemos que buscar, lo que nosotros tenemos que analizar es cuál es la necesidad dentro de cada uno de estos supuestos para poder entender específicamente cuál es el rol funcional que va a ocupar el agente activo. Y es ahí donde nosotros partimos dentro de la responsabilidad material.
La responsabilidad es individual, doctores. No que ella me dijo, que ella accionó, que ella disparó, no, pero es individual. La fiscalía puede imputar distintos hechos, claro que sí, pero es una misma cuestión. La extorsión, el asesinato, el feminicidio, la sustracción del dinero, la comisión del delito de lavado de activos, de receptación, entre otros. Ahora, la diferencia que va a poder enmarcarse es que el propio autor recibe la pena principal, recibe la pena que va a poder enmarcar a cada uno de los actos que se le están imputando. Y obviamente no depende en sí de la participación de los otros sujetos que accesoriamente también pueden involucrarse al proceso penal. Ahora, en este tipo de casos, la propia gravedad, los propios actos que se van a poder analizar, van a poder determinar o van a poder analizar quién es el que tiene la responsabilidad funcionarial o quién es el que tiene el deber como tal de poder actuar de una manera específica o de una manera subjetiva. Y ahí viene algo muy interesante, porque la gravedad y las propias circunstancias van a poder delimitar la responsabilidad penal que cada persona tiene que tener dentro de cada uno de sus supuestos. Ahora, la condena, a ver, contra esta persona, Gerald Oropesa, fue inmiscuida o fue en estos casos procesada por delitos que están inmiscuidos al narcotráfico, sí. Pero obviamente a él se le atribuyó, porque era el líder de una organización criminal, todos estos actos. Tráfico de drogas, lavado de activos, negociación, tráfico de influencias, entre otros. Entonces, la delimitación es responsabilizando cada uno de estos actos para poder encontrar o armar ese rompecabezas dentro de la delimitación funcionarial. Ahora, tenemos que entender algo muy interesante, doctores. Este tipo de actos no solamente conlleva a un análisis específico, sino que también conlleva al análisis que tenemos que tener como abogados, como jueces, como fiscales, para poder entender cuál va a ser la finalidad que va a poder determinarse o va a poder eliminarse dentro de la propia autoría. Ahora, acá viene un tema muy interesante que nosotros tenemos que buscar. Este tipo de supuestos responde a una necesidad preponderante que va a poder especificar o va a poder establecer dentro de cada uno de estos actos. Sí, depende o la forma que nosotros vamos a tratar de buscar para poder accionar una manera concreta o una manera liminar dentro de la propia autoría directa. Vamos a tocar un tema muy importante que obviamente también conlleva un análisis específico que tenemos que tener en consideración todos los abogados litigantes dentro del análisis práctico y técnico que va a conllevar dentro de la coautoría. Y aquí viene un tema muy interesante, doctores, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Lo que nosotros tenemos que buscar en la coautoría no solamente es la participación de dos o más personas al momento de poder ejecutarse, sino lo que tenemos que nosotros entender es lo siguiente: de qué manera el coautor o el supuesto coautor o los supuestos coautores van a poder individualizarse cada uno de los actos que han cometido y han sido partícipes a la comisión de un delito. ¿Existe reparto de funciones? Claro que sí. ¿Existe que hay una pluralidad de agentes entre los participantes? También. ¿Ellos tienen un dominio funcional del hecho? Por supuesto que sí. Ese dominio funcional del hecho va a poder conllevar un análisis específico de los actos, de las pruebas y de los elementos circunstanciales que puedan conllevar y que puedan analizar los verbos rectores primigenios. Por supuesto que sí. Y lo que nosotros tenemos que entender o lo que tenemos que buscar específicamente es qué es lo que va a poder conllevar o qué es lo que va a poder analizarse de una manera conjunta. Y esa manera conjunta nos va a poder conllevar y analizar lo siguiente: es cada autor, perdón, cada coautor responde penalmente como autor. Esa lógica proposicional, esa lógica específica que puedan darse o que se pueda materializar dentro de cada uno de estos supuestos, nos conlleva a nosotros poder analizar quién es el agente o cuáles son los varios agentes que han podido materializar o han podido ejecutar una intervención policial, un allanamiento, entre otros elementos. En el caso específico de Brian y de Inti, hay un caso muy interesante. Se le pudo imputar a los policías por el tema de las marchas pacíficas que venían teniendo estas personas, claro que sí. Pero obviamente lo que nosotros tenemos que buscar como verbos rectores es la necesidad de poder actuar primigeniamente
y también actuar dentro de cada uno de los supuestos que van a poder enmarcarse de lo que nos dice la propia regulación. Y ahí viene un tema muy importante que nosotros tenemos que recalcar. ¿Cuál es el acto y cuál es el deber funcionarial que se tiene que buscar? ¿Existe reparto de funciones? Claro que sí existe. ¿Todos tienen dominio funcional del hecho? Claro que sí. ¿Todos van a responder como autores? También. Pero el gran problema que nosotros no estamos recordando, doctores, es que el propio fiscal tiene la obligatoriedad de poder actuar específicamente en cada uno de estos actos de manera accesoria. Si es que ellos responden por los actos que han cometido, por los ejemplos que han podido realizar o por los actos que han podido cometer, tienen la obligación de poder entender y tienen la obligación de poder actuar específicamente como lo faculte el hecho. Y ese hecho facultado responde a la siguiente responsabilidad. ¿De qué manera el propio coautor, de qué manera el propio autor ha tenido la responsabilidad como tal? La responsabilidad aquí, en diferentes de otro tipo de escenarios, es compartida. ¿Cada persona ocupa un rol específico? Sí, doctores. Si pongamos en un delito de, no sé, de robo agravado, el que se me ocurre en este momento. Si es que yo le imputo a Claudia y le digo, Claudia, tú eres la campana, Juan, tú eres el que sustrae, Marcelo, tú eres el que da la orden, tú eres el que da el pitazo, tú eres el que cogotea, entonces, ¿hay roles funcionariales? Claro que sí. Todos ocupan un mismo fin en común, claro, el delito de robo, pero obviamente ese rol específico permite la materialización de un plan común. Ese plan común va a poder responder a cada uno de los agentes, a cada uno de los supuestos y dentro de cada uno de los verbos rectores que puedan materializarse dentro del presente escenario. Y de aquí viene un tema muy interesante que nosotros tenemos que recordar. A ver, los participantes que accionen, que coordinan, que obviamente han podido materializar las acciones pertinentes para lograr el delito, para poder ejecutar el delito, van a responder mediante acciones coordinadas. Hay un caso muy interesante que es el de Abimael Guzmán y obviamente las personas que pertenecían a Sendero Luminoso. Ahora, ¿quién le daba la orden? Abimael Guzmán. ¿Qué hacían los de Sendero Luminoso? Cometían las acciones, o mejor dicho, ejecutaban las acciones que por orden de Abimael Guzmán se venían realizando. ¿Abimael Guzmán era el autor o coautor? Era también coautor. Ahí viene el tema. No se le pudo atribuir autoría mediata. En ese momento no se le pudo atribuir autoría mediata. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si él fue el cerebro, si él que fue el que ejecutó, está bien. Pero obviamente aquí viene un tema muy importante. Él también dio la orden, pero al dar la orden era de la propia voluntad de la gente el poder ejecutarlo, ¿no? Ahí viene el tema específico. Las acciones coordinadas que nosotros tenemos que recordar nos van a poder llevar al cumplimiento de la acción del ilícito penal. Ahora, ¿puede haber coautoría en otros delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio, entre otros? Claro que sí, doctores. Claro que lo hay. Pero también lo que nosotros tenemos que recordar es que esta propia planificación, que estos actos van a fortalecer la imputación penal. Y al fortalecer la imputación penal, se tiene que evaluar cada aporte del participante. Oye, si tú has ocupado este rol, ¿qué es lo que ha permitido poder ejecutar? Y el otro rol, ¿qué es lo que ha podido poder ejemplificar? Y el otro rol, ¿qué es lo que ha podido materializar? Todos esos actos contribuyen al resultado final. Todos esos elementos contribuyen a la propia materialización específica de los actos, de los elementos, de los hechos y de las propias pruebas que se puedan contravenir en el espíritu de la normativa. Pero hay un tema muy interesante, doctores. Les explico por qué. Lo que nosotros tenemos que entender es que esta variedad o esta voluminosidad de pruebas que se van a poder presentar en cada uno de estos supuestos responde a un siguiente escenario, que es obviamente de qué manera cada uno de esos autores van a tener la forma de poder demostrar su inocencia o demostrar su responsabilidad en cada uno de estos supuestos. Y ahí viene el tema más difícil para la fiscalía, cómo vinculo A con B, con C, y ese C cómo vinculo a D, y después también lo vinculo con E, entre específicamente todos. Ahí viene un tema muy importante que nosotros tenemos que buscar.
¿De qué manera vamos a tener ese acto cronológico de los actos, de los hechos, de los elementos que puedan permitir entender la forma y el método de la coautoría? Ahora, esto no significa que, por ejemplo, si es que tú no puedes ser llamado coautor, porque había un profesor mío que decía, no, ellos no son coautores. ¿Por qué? Porque obviamente no han realizado el mismo acto. No necesariamente. Porque el fin en común se está cometiendo y esa persona ha sido partícipe, perdón, ha sido coautor para poder materializar este fin en común que es el delito de robo. Ahora, ¿basta con que contribuyan de forma esencial en el delito? Por supuesto que sí. Si yo realizo o si yo doy de manera copulativa de que se puede entregar un dinero para que no se pueda o para que se pueda blanquear dinero, ¿estoy cometiendo ese delito? Por supuesto que sí. Pero ahí viene la siguiente interrogante. ¿De qué manera cada uno de estos actos, cada uno de estos elementos van a poder circunscribirse o van a poder establecer un marco conceptual? Y ahora, en ese tipo de aspectos lo que nosotros tenemos que buscar es lo siguiente. Se va a poder entender específicamente las formas, los actos, los elementos, las pruebas para poder entender la forma de coautoría. En el caso de Nadine Heredia y Ollantumala pasó un acto muy interesante. A cada uno se le atribuyó distintos elementos, pero el mismo fin en común, que era el delito de lavado de activos. En ese supuesto delito de lavado de activos, ¿había coautoría? Claro que había coautoría, pero esa coautoría no se le pudo vincular a uno y obviamente otra persona buscó otros medios, llamémoslos disuasorios, para poder también encontrarse y argumentar que había una persecución política. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta coautoría? ¿Tiene un control sobre la parte del delito? Sí lo tiene. ¿Existe subordinación? No. No hay una subordinación. No es una organización criminal. El coautor, tanto como los coautores, cumplen una misma función en común. ¿Correcto? Queremos robar, listo. O queremos matar, listo, perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Yo le hago la llamada, yo la cito en el lugar, yo lo distraigo, yo le disparo, yo le ejecuto, yo cerceno el cuerpo, yo lo boto en un descampado. Entonces es una manera operativa de cometer ese delito. Todos responden penalmente, todos responden penalmente. Y aquí viene un tema interesante que nosotros tenemos que buscar. ¿De qué manera cada una de estas personas, cada uno de estos agentes van a poder responder penalmente? El Código Penal, más allá de reconocer el tema de la coautoría, reconoce los actos compartidos que han podido ejemplificarse o han podido materializar el tema de la acción penal como tal. Ahora, entendamos un tema muy importante, el tema de la autoría mediata. Y aquí creo que yo me voy a centrar, porque obviamente lo que nosotros tenemos que analizar como abogados litigantes no solamente va a ser la finalidad que va a tener el propio legislador, sino que también tenemos que buscar elementos circunstanciales para poder ver o evidenciar de qué manera ha actuado o cuál ha sido el camino que se ha tomado para poder cometer un delito. ¿Cuál ha sido el instrumento? ¿Cuál ha sido el modus operandi? ¿Cuál ha sido el conflicto de intereses para poder tener en consideración el tema de la autoría inmediata? Y de ahí viene un tema muy interesante, doctores, porque obviamente yo quiero partir de lo siguiente. A ver, si nosotros nos damos cuenta de que la coautoría va a responder a cada uno de estos supuestos, va a responder a cada uno de estos actos, ¿tiene que tener elementos circunstanciales para poder manejarse? Claro que sí. Pero a diferencia de otros tipos de autorías, coautorías, tenemos que centrarnos en que la persona que está cometiendo un delito, la único o el único elemento que utiliza es a otra persona. Yo le digo a Claudia, Claudia, ¿sabes qué? El día de mañana yo quiero que tú hagas 10 llamadas a un banco y posteriormente de esas 10 llamadas solicites 10 préstamos a nombre de María. Ah, listo. Y Claudia, como no sabe, como tiene desconocimiento, dice, ¿sabes qué? Sí, lo voy a solicitar porque él es mi jefe inmediato y me está pidiendo que solicite los préstamos. No pone ningún cuestionamiento. Pero obviamente abuso de la vulnerabilidad de Claudia, abuso de la situación de Claudia y la utilizo como un instrumento. Lo mismo sucede cuando yo quiero ejecutar o como cuando yo quiero establecer
el contrato para un sicario y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú elimines. Ese acto va a poder establecer una autoría mediata. Y ese autor mediato controla el hecho sin ejecutar algo personal. Mejor dicho, lo matas, pero obviamente te doy una retribución económica, pero ya tú ves con ello. Tú no tienes ningún problema con esa persona, pero yo te estoy dando una orden para poder establecer el tema de la autoría inmediata. Y este caso causó mucho revuelo, causó mucha sensación en el tema de Barrios Altos y también en la Cantuta, porque obviamente también las violaciones de los derechos humanos que se habían podido elegir, que se habían podido establecer, marcaban un hito y marcaban una forma distinta de poder accionar cada una de las pruebas. Ahora, en este tipo de aspectos, el autor mediato tiene un poder de decisión, no solamente sobre la gente, no solamente sobre el instrumento, sino también sobre el delito. Yo como autor decido, ¿sabes qué? No ejecutes el hecho. Yo tengo el poder decisorio. Yo tengo el poder decisorio de poder controlar la conducta criminal. Yo tengo el poder específico de dirigir el hecho. ¿Sabes qué? Vas con la moto, después te trasladas para tal ruta, después sales por allá porque por ahí viene la policía, después te cambias de ropa, cambias cada uno de los supuestos y se establece que obviamente van a poder enmarcarse en el supuesto necesario que la propia norma viene estableciendo de una manera copulativa. ¿Puede existir relación de poder o jerarquía? Puede existir. ¿Correcto? Puede existir. Ahora, ¿qué es lo que se estableció en la autoría mediata en el caso del Grupo Colina? Muchas de las personas se preguntarán lo siguiente, oye, pero a ver, la figura que se venía aplicando o la figura que se pretendía aplicar era que la estructura era una organización de poder, una estructura correcta, una estructura uniforme. Perfecto. Pero obviamente nos estamos olvidando de algo muy importante, que estos delitos que eran cometidos por propias organizaciones criminales respondían a una estructura vertical. ¿Correcto? Porque obviamente va a poder permitir sancionar a quienes ordenan los crímenes, va a poder permitir sancionar a quienes lo ejecutan y obviamente también quién es el autor mediato en este tipo de circunstancias. Y aquí entendamos algo muy interesante, doctores. Y creo que obviamente es menester que ustedes lo conozcan y obviamente se puede ejecutar al momento de poder ejemplificar cada uno de los hechos. Hay una variación de la pena donde en el delito de robo agravado, si es que tú perteneces a una organización criminal, tú puedes ir hasta cadena perpetua. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque yo obviamente yo pertenezco a la organización, pero es la primera vez que delinco. Es más, tú eres el encargado de probar. Listo, pero lamentablemente al pertenecer a esa organización criminal, tú también te vas a encontrar inmerso a que te puedan procesar, a que también te puedan abrir futuros procesos penales y obviamente también lo que es menester a que te sancionen por cada uno de estos actos o supuestos cometidos. Y entendamos algo muy interesante. Tenemos que nosotros darnos cuenta que este tipo de aspectos van a poder conllevar que el propio análisis específico responda a la particularidad de los hechos. Responde específicamente que la gente pueda tener, primero, aspectos circunstanciales, aspectos que van a poder conllevar el propio análisis específico de la propia materia y obviamente también que nosotros podamos entender cuál va a ser la finalidad en común dentro de cada uno de estos supuestos. Ahora, en el tema de la autoría mediata, lo que nosotros también tenemos que buscar es lo más importante, es discutir específicamente de qué manera cada uno de estos actos van a poder desconocer el carácter delictivo. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero doctor, a ver, la propia jurisprudencia reconoce que en los actos que generan una gravosidad en la propia configuración del hecho criminal hay una pena superior, claro que sí, pero obviamente el autor dirige y manipula la conducta. Yo manipulo a Claudia para que ejecute dicho acto. Listo. Pero obviamente este tipo de circunstancias va a responder a la siguiente pregunta. Este aspecto es clave en tema de vulneración de derechos fundamentales. Y obviamente estas investigaciones judiciales va a responder sobre crímenes durante conflictos armados, sobre respuestas que pueda haber con crímenes de lesa humanidad, entre otros. Ahora, entendamos un tema muy importante, doctores. A ver, ¿qué es lo que se tiene que probar en el control de la voluntad del ejecutor?
Se tiene que probar específicamente de que se ha analizado una cadena de mando. Se tiene que probar que hay una organización y una estructura. Y obviamente esta prueba es fundamental en este tipo de aspectos. No sé si ustedes han podido visualizar cuando en las propias organizaciones criminales lo que hacen es lo siguiente, dicen, oye, ¿sabes qué? Armamos nuestro esquema operativo, los malditos de Huánuco, listo. Juan el cabecilla, Marcelo el lugarteniente, Claudia el brazo legal, Romario en el soporte del cobro de cupos, entre otros. Armamos nuestra organización criminal. Bien hecho, mal hecha, pero la armamos. Pero obviamente cumplimos un rol funcional para poder delimitar el tema de la autoría. Ahora, ¿este tipo de aspectos responden a un autor intelectual? Claro que sí. Ese autor intelectual va a ser la persona que va a responder penalmente en cada uno de los supuestos que se le puede incriminar dentro de la presente investigación. Pasemos a otro tema muy interesante, la instigación. Y en este tema de la instigación, me voy a centrar en 5 o 6 diapositivas específicamente para que ustedes puedan darse cuenta de lo siguiente. Cuando hablamos de instigador, no solamente tenemos que darnos cuenta que es la forma de poder persuadir, o la forma de poder buscar, o la forma de poder entender dentro de cada uno de estos supuestos. El instigador va a ser el llamado, el que va a poder inducir a, oye Claudia, oye Mario, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas a, no sé, a poder preguntarle dónde va a estar dicha persona, dónde va a estar Mario. Ah, listo. Oye Mario, yo quiero saber dónde va a estar Claudia. Ah, perfecto. El instigador no ejecuta, el instigador no establece. Oye, pero Claudia, mira, yo sé que Luis te ha engañado, pero ya pues, tú también mátalo, tú también róbale, tú también asesínalo. Entonces, ahí viene el tema de dónde yo puedo establecer. ¿De qué manera yo voy a instigar? ¿De qué manera voy a poder ejecutar? Yo nuevamente voy a determinar o influenciar directa y determinantemente para que se realice el delito. ¿De qué manera voy a poder instigar el levantamiento armado? O en estos aspectos también voy a poder ejecutar verbos esenciales o verbos copulativos para poder analizar cada uno de estos supuestos. Y es fundamental específicamente que nosotros podamos entender que esto no solamente va a responder a lo que se tiene, sino también a lo que se quiere penalmente. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Es necesario este tipo de circunstancias para poder analizar esos verbos rectores? Yo creo que sí. Yo creo que es un aspecto circunstancial el poder analizar, pero también el poder buscar este tipo de supuestos para poder entender cuál es la finalidad como tal, cuál es el verbo rector en común, cuáles son esos actos que van a tener la necesidad de poder actuar de manera copulativa, pero también cuáles son esos actos que van a tener la necesidad de poder actuar de manera específica dentro de los actos de instigación. Ahora, el instigador no ejecuta, el instigador provoca. La idea delictiva que va a poder materializarse se va a ejecutar en otra persona. Puedo darle orden, expresión, convencimiento, va a depender la manera que yo pueda instigar a la persona de cometer el ilícito penal. Ahora, ¿cómo lo puedo corroborar? Mensajes, llamadas, conversaciones, en algunos casos hasta los propios yapes pueden generar un tema de instigación. Y obviamente lo que se tiene que tener en consideración es de que este tipo de aspectos van a poder conllevar a la propia materialización del hecho delictivo. Ahora, ¿se analiza la intención del instigador? Claro que sí. Se analiza el comportamiento también, pero obviamente esa persona no va a poder tener una sanción, llamémosle, distinta o una prisión preventiva a lo mismo que la persona podía ejecutar. Obviamente se puede demostrar que ha sido o ha generalizado como instigador, puede establecerse una conexión directa, pero obviamente también lo que se tiene que tener en consideración es el grado funcionarial que se pueda dar en este tipo de aspectos. Hay un caso en Trujillo donde el propio Ministerio Público del Perú estableció que las redes de sicariato se pudo identificar que las propias organizaciones mandaban a jóvenes a dar orden de los crímenes. Por ejemplo, aquí viene una gran pregunta que ustedes también se la van a hacer. ¿Qué es lo que pasa si es que yo tengo, eh, bueno, yo pertenezco a una organización criminal y tienen secuestrada a mi mamá y me están obligando de que yo tenga que matar para que no le hagan daño a mi familia? Ahí podría hablarse del tema de instigación. ¿Qué concurso se podría establecer? Concurso real, concurso ideal, una necesidad justificante.
Ahí viene el tema que nosotros tenemos que analizar. Pero obviamente el tema decisorio, el tema volátil, el tema necesario, va a poder especificar cuál es el acto que va a poder materializar el instigador. El instigador actúa con dolo, eso tenemos que tener en consideración, pero obviamente esto va a surgir por la propia influencia que va a poder materializarse o se va a poder ejecutar en cada uno de los hechos. Hay que tener en consideración que este tipo de supuestos, que este tipo de elementos conlleva un análisis específico que tiene que tener cada uno de los supuestos y cada una de las pruebas que van a poder ser valoradas o van a poder ser establecidas dentro de la propia, dentro del propio acervo probatorio. Ahora, ¿puede existir instigación individual o colectiva? Sí, puede existir cualquiera de las dos. Pero obviamente lo que nosotros tenemos que buscar, lo que nosotros tenemos que analizar es específicamente de qué manera se viene cumpliendo o de qué manera se viene realizando dentro de cada uno de estos aspectos. Y obviamente este aspecto circunstancial va a poder delimitar funciones específicas y obviamente también la prueba de causalidad. Ahora, para finalizar, ¿la autoría y la participación permiten identificar el grado de responsabilidad? Claro que sí. Tanto el autor, directo, mediato, coautor, instigador, hasta en algunos casos el cómplice, porque obviamente esta realización y esta materialización va a responder específicamente a los grados funcionariales. Cada involucrado, qué tipo de intervención tiene, qué tipo de sanciones se le va a poder ejemplificar. Y obviamente la proporcionalidad que va a poder materializarse en cada uno de estos supuestos que puedan enmarcarse dentro del propio acervo probatorio que tiene la propia Constitución y tiene la propia carga de la prueba. Doctores, doctoras, muchísimas gracias por poder acompañarme el día de hoy en esta clase interesante que viene realizando Lex Aurea. Es para mí un honor también poder acompañarlos un día viernes, que obviamente también gente académica pueda tener esa convicción y esa necesidad de poder seguir capacitándose jurídicamente. Si hay preguntas, me encuentro presto a poder responderlas.